a dar inicio a una serie titulada El mensaje de la cruz y vamos a leer Lucas, el capítulo 9. Si andas tu Biblia, me gustaría que lo buscaras. Capítulo 9, y vamos a leer a partir del verso 18. El mensaje de la cruz. Dice el verso 18: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El contexto de esta conversación, porque se está dando una conversación entre Jesucristo y sus discípulos, esto toma lugar dentro de un contexto en el que ya Jesucristo era bien conocido. Su fama se había difundido por el mensaje que él daba a las multitudes, por las mismas multitudes que le seguían. En Lucas, como en los otros evangelios, registra dos eventos que nos puede dar idea de cuánta gente le seguía a Jesucristo. Y es en las dos ocasiones que se da una multiplicación de los alimentos. En la primera habla de 5,000 hombres sin meter niños y mujeres, y en el otro habla de 4,000 sin meter también niños y mujeres. Entonces nos podemos dar cuenta cuánta gente seguía a Jesucristo. Entonces también se daban milagros. Él oraba por los enfermos y estos sanaban. Oraban por los endemoniados porque le llevaban endemoniados y estos eran liberados. Y era tanto el mover de Jesucristo, todo lo que acontecía por mano de Jesucristo y por su palabra, que también habla en este contexto de que la fama de Jesús había llegado hasta el rey Herodes. Y Herodes estaba preocupado y decía: ¿y quién es este personaje? Si Juan el Bautista ya murió, ¿quién es este que atrae multitudes y hace milagros? Y también ocurre en este tiempo que Jesucristo había enviado a sus discípulos a predicar del reino, a que tuvieran autoridad sobre los demonios, a que oraran por los enfermos, y no solo que oraran, sino que los sanaran. Y esto estaba ocurriendo, y Jesús dice que estaban en un tiempo íntimo, apartado con sus discípulos, y él estaba orando. Y en un momento se dirige a sus discípulos y, dado a todo este mover y la gente siguiéndolo, él dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque muchos reciben sanidad, liberación, reciben milagros, pero ellos vienen a mí, pero ¿saben quién soy? ¿Quién dice la gente que soy? Y los discípulos comienzan a hacerle comentarios de las referencias, de lo que creía la gente, quién era él, pero él hace una pregunta más directa, como lo leíamos hace un momento, y se dirige a ellos y le dice: ¿y ustedes? ¿Quién dice? ¿Quién dicen que soy yo? Porque a través de esa respuesta, la revelación de quién es Él
iban a entender su misión en esta tierra. No solo tener la revelación del Cristo, sino cuál era su misión en esta tierra, a la cual ellos también, como sus discípulos, estaban llamados a ser parte. ¿Y qué habla de la multitud? Cuando Jesús pregunta, ¿quiénes creen ellos? ¿Quién soy yo? Deja ver la palabra que ellos no sabían. Solo habían suposiciones de quién podría ser Jesucristo. Recibían milagros de alguien que no conocían. Había confusión. Porque a la multitud se le hace difícil tener la revelación del Hijo. Y surge allí la respuesta poderosa y famosa de Pedro, Simón Pedro, que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es la declaración que, como lo traduce en Mateo 16, lo leíamos en Lucas, que dice: tú eres el Cristo de Dios. Pero me gusta Mateo 16, porque da detalles que Lucas no da. Y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. A las multitudes se le hace difícil tener la revelación del Cristo, pero al cercano, al íntimo, tiene acceso a la revelación del Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para ti? Sabes que si tú tienes, así como Simón Pedro, tienes la revelación de quién es Jesucristo, también vas a tener acceso a cuál es la misión y la visión de Él para esta tierra, para este mundo, e identificarte con ella. Entonces las multitudes no tienen la claridad acerca de quién es Jesús, solo buscan sus milagros, solo buscan respuesta ante las necesidades, pero el íntimo, el cercano, sí tiene revelación de quién es Jesús. Entonces vemos que Jesús, seguidamente, después de esta declaración, no se enfoca en cómo lo llama Pedro, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Él se expresa de sí mismo como el Hijo del Hombre. Y dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca sufrimiento, que sea desechado por los principales líderes y autoridades religiosas de ese tiempo en ese lugar. Es necesario que, si de morir se trata, el Hijo del Hombre va a padecer muerte. ¿Saben por qué es necesario? Porque con el sufrimiento y el padecimiento en la cruz de Jesucristo iba a venir a vida y a gloria. Él se sentó a la diestra de Dios Padre, porque a través de su sufrimiento en la cruz iba a venir a vida eterna y a salvación para muchos. Por eso Jesús dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. ¿Sabes que esto es de los rudimentos de nuestra fe? Es el fundamento de nuestra fe. Pero al no tener la revelación del mensaje de la cruz, que le da valor porque Jesús murió en ella, entonces vivimos si no tenemos la revelación, la profundidad de este rudimento de nuestra fe, entonces estaremos viviendo una fe cristiana muy superficial. Y hoy en día nuestra fe cristiana, nuestra fe en Cristo y en su padecimiento en la cruz está siendo atacado. Se ha levantado ideología, creencias, manera de pensar, personas que el mundo los tiene como un ejemplo a seguir, de que vienen y desacreditan la cruz de Jesús. Y aquel que no ha profundizado en esta revelación fácilmente será engañado. Y la palabra nos advierte que nos va a tocar vivir tiempos como estos. Entonces necesitamos estar afianzados en el mensaje de la cruz.
¿Quién es Jesús para ti? ¿Entiendes la cruz de Jesús? ¿Entiendes qué significa para ti la cruz de Jesús? Necesitamos ir más profundo para que ante tanta ideología, creencia que se opone, que desacredita la cruz, permanezcamos firmes, perseveremos firmes en Cristo y en este crucificado, como Pablo lo predicaba. Amén. Entonces decía Jesús, era necesario padecer, era necesario morir para el Hijo del Hombre. Nosotros como creyentes, ¿sabías que como creyentes, como hijos, como discípulos de Jesús, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Tenemos que estar dispuestos a sufrir como Él sufrió. Entonces, cuando no profundizamos en la revelación de Cristo en la cruz, vivimos una vida cristiana tan superficial que cuando viene el padecimiento, corremos el riesgo de abandonarlo todo, de renunciar. Yo he escuchado, hace unos días escuché a alguien que dijo, tengo deseo de tirar la toalla. Y yo le dije, anda, ora y cancelé esa palabra. Porque cuando no tenemos esa profundidad en el mensaje de la cruz de Cristo, viene el padecimiento, viene el sufrimiento, viene la cruz. Y nos damos cuenta que hemos estado viviendo muy superficial. Pero la palabra, a través de lo que Jesucristo expone aquí a sus discípulos, nos enseña que como creyentes, como discípulos, como hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos y preparados para padecer. Dile a la persona que tienes cerca, tienes que estar preparado para padecer. Y no, a mí me vendieron una fe cristiana que era puro gozo. No, tiene que estar preparado para padecer y sufrir cruz. Porque Jesucristo dijo que aquel que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Miren, algo que me encanta a mí de la predicación. Yo no tenía el hábito del estudio, estudiaba porque me tenían que hacer algún examen, pero de leer y todo eso. Pero la predicación me llevó a estudiar y ahora es algo que yo amo. Pero lo que sí me gusta muchísimo de la predicación es que la palabra me parte a mí primero, antes que a usted. Y ustedes no saben cómo el Señor me sacudió con esta palabra, a llevarme a examinar si realmente yo estaba viviendo en esa revelación. Que cuando venga el padecimiento, yo esté dispuesta a negarme, a renunciar, a morir para hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros nos tomemos un tiempo y revisar cómo está este rudimento de nuestra fe. Y vemos la invitación de parte de Jesucristo que les dice a todos, dice el verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Dile a la persona que tienes a la par, cada día. No es una acción, no es un evento, es cada día. Y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierde su vida por causa de mí, y Mateo le añade, y por el evangelio, la salvará. Al menos tienes que hacer 3 cosas si quieres ser un seguidor de Cristo e identificarte con su causa. 1 dice, niégate. 2, toma tu cruz. Y 3, síguele. Entonces la gente, usted sabe que nosotros en muchas ocasiones nos encontramos pagando un alto precio por aquello que consideramos muy importante, muy valioso. Y con esta reflexión, ¿es importante Jesucristo para tu vida? Entonces, si es importante, no va a ser difícil para ti negarte, tomar tu cruz y seguirle.
porque lo estás considerando lo más importante en tu vida. Entonces, en esta verdad expuesta por Jesucristo, a veces nosotros divagamos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido la esencia del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y espero que se te esté viniendo una idea en tu mente de qué es el Evangelio, qué concibes del Evangelio. Sabes que la mayoría de nosotros venimos a Dios porque estábamos emproblemados, porque estábamos necesitando estar solventes en algo, porque necesitábamos un milagro. Yo conozco de casos que vinieron a Jesucristo porque fueron literalmente llamados por el Espíritu Santo, y esas experiencias deben de ser preciosas, y cuando uno las escucha, uno le da envidia. Que alguien se levanta en una mañana y que siente literalmente la voz de Dios y diciéndole que le busque, y desde ese momento que decidió buscarle no ha dado marcha atrás. Hay testimonios de esa forma, pero en mi caso, y yo sé que en la mayoría o en algunos de los que estamos aquí, venimos a Dios porque estábamos emproblemados, ¿o no? Entonces comenzamos a ver la provisión de Dios, comenzamos a ver Dios supliendo nuestras necesidades y así actuar en medio de nuestras dificultades, y podemos tender a concebir el Evangelio como aquello que nos va a prosperar, aquello que nos va a bendecir, aquello que me va a proveer la casa, el auto, que me va a proveer para todas mis necesidades. Y crecimos así. Entonces tenemos esa concepción del Evangelio, que es aquello que me va a proveer en mis necesidades. Pero ese no es el fin. El fin del Evangelio no es que seas prosperado. El fin del Evangelio no es que tengas una casa. Si bien tenemos un Padre bueno. ¿Cuántos han conocido al Padre Celestial? Tenemos un Padre bueno que podemos ir con toda libertad a pedir. ¿Cuántos son buenos a pedir? Yo me tengo una pedidera ahorita de algo que quiero y necesito, y yo sé a dónde ir, voy a mi Padre. Entonces, porque Él es nuestro Padre y es bueno y es fiel, podemos ir a Él en medio de nuestras necesidades y Él va a suplir. En medio de nuestros problemas existenciales, Él nos va a ayudar. Pero eso no es el fin del Evangelio. Esa no es la esencia. Podríamos decir que es parte, pero no es la esencia. O el venir a la iglesia, el ir al círculo, el orar, el estudiar la palabra. A veces concebimos que estamos viviendo el Evangelio porque venimos a la iglesia, porque adoramos, porque oramos. Pero eso es una práctica muy buena cristiana. Pero si no tiene la esencia del Evangelio, es algo hueco. Es sin sentido. Vendríamos a la iglesia sin sentido si no entendemos la esencia del Evangelio. Oraríamos, cantaríamos, adoraríamos sin sentido si no entendemos la esencia del Evangelio. Y dice Jesucristo en su enseñanza, la esencia es Cristo en la cruz. Dile a la persona que tienes a la par, la esencia del Evangelio es Cristo y crucificado. Él estuvo dispuesto a renunciar a su voluntad para que nosotros hoy fuéramos redimidos delante del Padre. Y la cruz tiene que ver con negación, con renunciar y con morir. Sabes que yo a lo largo de estos años que tengo de servirle al Señor, desde los círculos de amistad hasta donde Dios me ha dado el privilegio de estarle sirviendo, yo me he encontrado, incluso yo fui una de las personas que cuando le exponían el Evangelio, la obra redentora de Cristo en la cruz, decíamos cosas como estas: no estoy listo. No, otro día acepto a Cristo. Y es triste, ¿sabes? Que una vez yo estaba ya sirviendo, ya le había entregado mi vida al Señor. Y una vez yo escuché a un pastor que estaba predicando y estaba haciendo el llamado y nadie pasaba. Y nosotros orando, que pasen, que haya conversión, toca su corazón. Y nadie pasaba. Y él dijo algo que me quebrantó. Él dijo: ¿cuántas veces te han ofrecido la salvación a través de Cristo?
Y tú lo has rechazado como cuando rechazas una mercadería barata. Y se trata de tu salvación eterna. Y yo me quebranté, en medio del servicio me quebranté, porque yo me miré un tiempo atrás, dándome el lujo, en medio de mi ignorancia y mi desconocimiento, rechazando la obra de Cristo en la cruz. Entonces nos tomamos el tiempo de decir, ahorita no estoy listo, otro día me voy a entregar, otro día voy a aceptar esa obra de Cristo en la cruz. ¿Sabes que Jesucristo bien sabía lo que iba a padecer? Él mismo se encargó de anunciárselo a sus discípulos y él podía haber renunciado para hacer su propia voluntad. Él pudo haber dicho, no lo quiero hacer, yo no quiero sufrir, yo no quiero morir en una cruz. Y lo vemos en el Getsemaní, que él dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Él decidió morir a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. En una ocasión, y esto también está en Mateo, y me gusta esta historia en Mateo, por algunos detalles que da, cuando Jesucristo comienza a decirle a sus discípulos de que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, dice la palabra en el versículo 22 y 23 de Mateo 16, que lo tomó aparte Pedro, el que acababa de decir tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo tomó para convencerlo. Aparte, no hagas que eso te acontezca, no permitas el sufrimiento. Y él le dijo, me eres tropiezo, apártate de mí, Satanás. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, estás pensando en las cosas de los hombres. Lo que le conviene a la voluntad del hombre es distinto a la voluntad de Dios. Y Pedro estaba convenciendo, después de haber tenido esa revelación tan grande, convenciéndolo, no sufras la cruz. Él pudo haberse negado. Yo te voy a decir una cosa, ¿sabes que Jesucristo, y esta era la lucha que tenían los judíos, que como él siendo el Mesías, iba a morir de una manera tan vergonzosa y tan débil, que no pudo hacer nada por sí mismo? Jesucristo no lo entregaron, dice la palabra, Él se entregó. Él entregó su vida. Su cruz fue voluntaria. Y cuando Él hace la invitación de que el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, es voluntario. Dios no te lo impone. Pero después de la cruz viene la gloria. Y eso es lo que el cristiano se le ha costado entender. Evade la cruz por miedo. Pero después de la cruz viene la gloria. Amén. Entonces fue tentado, pero él no rehusó. Él siguió adelante. ¿Sabes que Jesucristo no tenía en consideración cuánto iba a sufrir, cuánto iba a doler? Todo lo que el proceso, el camino hasta llegar a la cruz para morir en ella, evidentemente él sufrió. Él sufrió dolor, látigo, calentura, infección por las heridas, todo lo que dicen eso los estudiosos que se sufre en una crucifixión y en el proceso hasta llegar a la cruz. Él lo sufrió, pero él no consideraba el dolor de la cruz, el padecimiento, no lo consideró. Cuando nosotros leemos Hebreos 12:2, dice que puesto nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Que puesto el gozo delante de él, dice la palabra en hebreo, sufrió la cruz. En ningún momento consideró el gozo. Él se enfocaba en el resultado de la cruz. Y dice que puesto ese gozo delante de él, sufrió la cruz. Aguantó la vergüenza, la humillación y la muerte en la cruz por el gozo puesto delante de él, que después iba a ser sentado a la diestra de Dios Padre. Y su muerte en cruz iba a venir a vida y a salvación a muchos. Eso lo sostuvo en la cruz. Él no estaba enfocado en el dolor, en el padecimiento. Es el error que hace el creyente, que nos enfocamos cuánto me duele dejar esto, cuánto me cuesta renunciar a aquello, cuánto me cuesta dejar moldear mi carácter, pero no está viendo los resultados.
Tenemos que enfocarnos en el resultado del padecimiento, porque todo padecimiento en la vida del genuino creyente es para vida y es para bendición. No es para derrota. Así que tú como creyente, si hay un padecimiento en este tiempo por tu fe, porque la palabra dice por causa de Cristo y del Evangelio, no por nuestras malas decisiones, no por nuestra falta de carácter, pero si hay un padecimiento por causa de Cristo y del Evangelio, entonces en la vida genuina cristiana es para vida y es para bendición. Entonces pon tu gozo delante de ti y aguanta el padecimiento, aguanta la cruz. Amén. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra el día de hoy? Tienes que estar dispuesto a padecer. Ser discípulo de Jesús conlleva sufrimiento. Y decía Jesucristo, el que gana su vida, la pierde. Y el que la pierde por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Nosotros como creyentes analicemos si estamos invirtiendo nuestra vida en servirle a Dios con todo y servirle al prójimo. O si estamos invirtiendo nuestra vida en nuestros propios intereses, deleites y deseos. Porque una nos va a llevar a salvar nuestra vida y otra nos va a llevar a perderla. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? El propósito es salvación. Entonces nosotros tenemos que invertir nuestra vida bien en el reino de Dios y su justicia. Y si hay cosas que necesitan, van a ser atraídas a tu vida. De eso se va a encargar Dios. Entonces invirtamos nuestra vida en servirle a Dios con todo nuestro corazón, servirle al prójimo. Y si el camino significa padecer, sufrir o una muerte, sigamos adelante, porque hay un gozo puesto delante de nosotros. Amén. Filipenses 1:21 decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y si muero me resulta ganancia. Invertía su vida viviendo para Cristo. Hechos 14:22 estaba Pablo y Bernabé motivando a la iglesia y les dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué es necesario? Padecer tribulaciones. Yo creo que este mensaje está lleno de esperanza. No está lleno de derrota. Ahora puedes ver con claridad algunas situaciones que estás atravesando. Detrás va a estar la bendición. Así que pon tu mirada en el gozo puesto delante de ti. Y quiero compartirte 3 puntos con este mensaje que hoy introducimos. Número 1, el centro de nuestra predicación está en la cruz. Primera de Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo les decía, yo les pude haber enseñado de otra cosa en este día, o les pude haber escrito de algo más, pero me propuse hablarles de Cristo y Cristo crucificado. Cuando nosotros leemos Primera de Timoteo en el capítulo 1 del verso 14 al 16, vemos cómo se expresa Pablo acerca de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, que por amor a la humanidad no rehusó, sino que llegó hasta el final. Él dijo, consumado es. Y por esa obra en la cruz, Pablo, que se consideraba, dice, entre todos los pecadores, dice ahí en Timoteo, yo soy el más pecador. Su gracia me alcanzó. ¿Cómo yo les puedo predicar de algo distinto? Yo no puedo predicar de algo distinto. Yo solo predico de Jesucristo y de Jesucristo en la cruz. Recordándole a la iglesia que esa es la esencia de nuestra fe cristiana. Ese es el motor del genuino creyente. Cristo y Cristo crucificado. No olvidar lo que Él hizo por nosotros.
Y también que nosotros estamos llamados a no vivir una fe cristiana liviana, sino que también tenemos que estar dispuestos a padecer. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, le decía Jesús a los discípulos en una ocasión en Juan 16:33, cuando le comienza a decir todas las cosas que iban a acontecer en él y en este mundo. Percibe, él discierne la angustia en sus corazones y le dice: tranquilo, confíen, hay que pasar aflicciones, pero tienen que estar confiados y tener en mí paz, porque yo he vencido al mundo. Entonces el mensaje nuestro de la predicación está en la cruz, en Jesucristo y crucificado, porque debemos comprender qué produce el mensaje de la cruz en nosotros. Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Cuántos se saben ese versículo? ¿Cómo expresó su amor al mundo? En que Cristo murió por nosotros. Alguien tomó nuestro lugar. No merecíamos vivir, merecíamos morir. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué teníamos que hacer delante de Dios para estar solventes delante de Él? ¿Qué teníamos que hacer? Morir. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Él nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la máxima expresión de amor para nuestra vida. Produce esa revelación del amor de Dios en nosotros. Produce la reconciliación con Dios, porque antes nosotros éramos enemigos de Dios, dice la palabra de Dios. Y en Efesios 2:16 leemos: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y Colosenses 1:20 al 22 leemos: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo mala obra, ahora os ha reconciliado, y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Eso manifiesta la cruz a nuestra vida. Es restaurada nuestra relación con Dios. Ya no somos opuestos, ya no somos enemigos. Por la cruz de Jesucristo hemos sido reconciliados. Nos revela la profundidad del pecado, nos revela nuestra condición y cuál iba a ser nuestro destino eterno si el pecado continuaba enseñoreándose y gobernando sobre nuestras vidas. Dice Colosenses 2:13: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Manifiesta vida eterna al que cree. Juan 13:14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto número 3, con el mensaje de la cruz, nosotros tenemos que entender que esto que estamos iniciando a predicar, que yo les decía, es el fundamento de nuestra fe. No podemos discernirlo naturalmente, no podemos entenderlo en nuestra sabiduría humana. Y en 1 Corintios capítulo 1 del 21 al versículo 24 dice de esta manera: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál era la locura de la predicación?
predicar a Cristo y a este crucificado. Eso era una locura para los gentiles y para los judíos. Y dice, por la sabiduría de Dios, no los hizo conocer al mundo acerca de la cruz en su propia sabiduría. Y dice el verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea que querían encajar a la obra de la cruz, la obra de Jesucristo en la cruz, en su propio entendimiento, en su propia sabiduría. El judío señales y el griego sabiduría. ¿Sabe por qué? Miren, el judío tenía una creencia basado en los profetas de que él iba a venir, y hablaban del Mesías, del Cristo, que él iba a venir y se iba a manifestar como un rey conquistador que iba a redimir a Israel y que venía a oprimir a los enemigos de Israel y que iba a venir con todos sus ejércitos. Pero hicieron a un lado lo que habla Isaías acerca del siervo sufriente. Era una ofensa para el judío creer que el Cristo iba a morir en una cruz. Y pedían señales. Y señal se le fue dada. Dice Mateo 12:38. Usted puede leer del 38 al 19. Déjame leerte esta parte. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y los condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Tenían la señal de la cruz y de la resurrección. Sin embargo, no creyeron, porque estaban atados a sus costumbres, a su incredulidad, a su religiosidad, y se hizo difícil creer en el siervo sufriente que no se iba a defender, que iba a estar callado ante las acusaciones y que iba a morir en lugar de los pecadores. Entonces, en su sabiduría es difícil entenderlo. El griego, amante de la filosofía, para ellos no tenía sentido que un Dios muriera de una manera tan vergonzosa. Entonces pedían razón. Dile a la persona que tienes a la par, para entender la cruz, tiene que ser en la sabiduría de Dios. La palabra habla de que nosotros tenemos que discernir lo espiritual desde lo espiritual. El hombre natural no puede discernir lo espiritual. Por eso, comprender la obra de la cruz, la obra de Jesucristo en la cruz, se requiere ser humildes delante del conocimiento de Dios y abrazarlo. Y vas a ver que vas a tener la revelación del padecimiento, el sufrimiento de Cristo en la cruz. No trates de encajarlo en tus razones, en tus argumentos. Es una disposición de tu corazón de hacer a un lado todo conocimiento. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y que sea en el conocimiento de Dios que reciba esa sabiduría para que se te sea revelada la obra de Jesucristo en la cruz. Estaban 2 discípulos camino a Emaús y venían hablando de todo lo que había padecido Jesucristo, y Jesucristo se les apareció después de la resurrección y les dijo que de qué vienen hablando. Este es un pasaje para mí bien lindo, bien precioso, bien especial. Y Jesucristo se les presenta y le dice, ¿de qué vienen hablando? Y comienzan a hablar de su angustia y decir, el Cristo murió. Se los estoy resumiendo, ¿verdad? Y ya es el 3er día y no ha pasado nada. Pero vienen unas mujeres y nos dijeron que la tumba está vacía. Y les dice Jesucristo en Lucas 24, 25 y 26, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es sabio cuando hacemos a un lado el conocimiento de la palabra de Dios para encajar la redención en nuestro propio conocimiento.
Dice el verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Después del sufrimiento estaba la gloria. No entendía que era necesario la cruz y estaban tan angustiados, se sentían derrotados y no entendiendo que como que la cruz era el fin de todas las cosas. No entendía que más bien la cruz significaba el comienzo de todo. La esperanza de esta humanidad. No podemos encajarlo en la sabiduría humana. Tenemos que ser humildes y verlo desde la sabiduría de Dios para que venga la revelación de la obra de la cruz que llevó a cabo Jesucristo por amor a todos nosotros. Lo más importante es que conozcamos a Dios y este está en la revelación de la cruz. Solo concluyo con este último punto. Jesucristo decía, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse, renuncia a tu voluntad y estás dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Cuando tú te has negado, se te va a hacer fácil tomar tu cruz. Y cuando sientas flaquear, sigue a Jesucristo. Él es nuestro máximo ejemplo. Por eso decía la palabra en Hebreo 12, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Él pudo soportar la cruz por el gozo puesto delante de él. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesucristo. Cuando a mí me gustó que dice, toma tu cruz cada día. Cuando tú te niegas, hay una propuesta en tu corazón de decir, no haré yo mi voluntad, haré tu voluntad. Yo quisiera hacer esto, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Es una propuesta excelente de tu corazón. Y vienen los momentos que te toca padecer, y vienen las embestidas de las situaciones, y te sientes como débil y llegas en las últimas a la noche, y tú dices, Señor, gracias. Pero dice, cada día. Que los padecimientos de ayer no te lleven a tomar una decisión distinta mañana. Cada mañana tú puedes tomar de nuevo esa propuesta en tu corazón y decir, estoy dispuesta a negarme a mi deseo, a mis intereses y tomo mi cruz. Si hacer tu voluntad implica padecer, estoy dispuesta a padecer y seguiré tu ejemplo, pondré mi mirada en ti. Que tu propósito de hacer la voluntad de Dios sea renovado cada día. En la sabiduría de Jesucristo dice, sana todo padecimiento cada mañana, sus misericordias son nuevas cada mañana y recibe nuevas fuerzas en mí cada mañana para poder seguir adelante. Aunque atravieses padecimiento, aunque te toque una cruz, por causa de hacer la voluntad de Dios. Amén.